El profeta Ezequiel es de los profetas de la segunda generación de la cautividad. Es paralelo con Jeremías, Daniel, Sofonías. En el año 25 de nuestra deportación en Rosh Hashanah, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue golpeada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Hashem y me llevó allá. Galut es la palabra que se utiliza para la cautividad, específicamente Babilonia. Hoy, algunos han interpretado o lo toman para hablar de la cautividad de las naciones. En realidad, la palabra Galut significa deportación, más exactamente, y esto fue traducido al griego como diáspora. Y de ahí se utiliza mucho en el lenguaje judío la palabra diáspora en castellano, pero en griego se dice diáspora, que significa dispersión. En hebreo en realidad significa deportación. Los llevaron desde Israel a Babilonia. Vamos a entender lo que es la diferencia entre el calendario civil y el calendario religioso. El año civil nuevo es aquí en Ezequiel 40. Está hablando de Rosh Hashanah y te da una pista para que entiendas a qué mes se refiere, si a Nisan o a Etanim Tishrei. Si ustedes van a Jeremías, que es paralelo con Ezequiel, y les va a decir que la ciudad fue golpeada para el mes de Ab, por eso se hace el ayuno del mes de Ab, y es el mes número 10 con relación a Etanim, o sea que está a la vuelta del año. Año 25 con relación a nuestra deportación. Habíamos visto que habían ocurrido varias deportaciones, que habían visto 3 deportaciones más o menos. Aquí está diciendo Ezequiel con relación a la de él, donde él fue llevado, es distinta a la del 586. La ciudad fue sitiada allá y se abrió la brecha el 9 de Ab, que es el mes 10 con relación al mes de Tanim, mes décimo con respecto al mes de Tanim. El profeta Ezequiel tiene esta visión en Yom HaKippurim. Este es el contexto de esta visión. Meses en el orden con relación a Nisan, calendario religioso. Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab, Elul, Tishrei, Maheshvan, Kislev, Tevet, Shevat y Adar. Si lo contamos como civil, Tishrei, Maheshvan, Kislev, Tevet, Shevat, Adar, Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz, Ab y Elul. Hay que tener en cuenta los dos calendarios. Hay a veces que la escritura narra los eventos basándose en el calendario civil y otros en el calendario religioso. Entonces Ezequiel, como no está diciendo en qué mes, está diciéndote unos datos de los hechos que ocurrieron en esa época. Te está diciendo en el año 25 cuando ocurrió la deportación, en la cabeza del año, en el día 10 del mes en el año 14, después de que la ciudad fue golpeada, en ese mismo día, en el año 14, después de que la ciudad fue destruida. Rosh Hashanah es el primero del Tishrei, año civil, no el año religioso. Cuando el año comienza con Nisan, el calendario es religioso y el calendario civil comienza con Tishrei. Los primeros en inventar un calendario como tal fueron entre los babilonios y los egipcios, y los hijos de Israel estaban ya en Egipto, y allá había un calendario. Cuando ellos salen, Dios es el que pedagógicamente les dice: este mes Abib, la espiga, de donde inicia el cultivo, este será para ustedes Rosh Hodashim, cabeza de meses, jefe de los meses. Pero no significa jefe de los años, o sea, con relación a las conmemoraciones, ese va a ser el jefe. Pero con relación a los años, el jefe es Tishrei Etanim, así que por mera definición, cuando Rosh Hashanah en hebreo, en el texto de Ezequiel, está definido, no necesitas preguntar en qué mes es. En visiones de Dios, me llevó a la tierra de Israel, y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad, hacia la parte sur.
Me llevó allí, y aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de cobre, y tenía un cordel de lino en su mano, y una caña de medir. Y él estaba a la puerta, y me habló aquel varón diciendo: Hijo de hombre, mira con tus ojos, y oye con tus oídos, y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase, has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Y he aquí un muro fuera de la casa, y la caña de medir que aquel varón tenía en la mano era de 6 codos de a codo y palmo menor, y midió el espesor del muro, de una caña, y la altura de otra caña. Tofat, 4 dedos, un palmo es 4 dedos, 8 centímetros aproximadamente, nos indica que tenían como las manos muy gordas, determinación rabínica. Él demuestra todas las estructuras de las medidas de la cámara, que es cuadrada, que mide lo mismo de alto y de lado y de ancho. Adentro viene como lleno de varios receptáculos, varias habitaciones muy pormenorizadas. Y resulta que ya viendo la puerta del oriente, luego por la puerta del sur, luego la del norte y luego la del mar. Así lo describe entonces cada puerta por la que entra, está viendo como la misma estructura y dice que al fin y al cabo todas tienen como la misma medida. Y cuando entra, ve un atrio y todas las disposiciones de las salas que hay allí, y es algo difícil de comprender. El asunto es cuando tú pasas todo el capítulo 40-41 y en el 41-22 comienza a darnos unas pistas. Aquí viene como una conclusión. La altura del altar de madera era de 3 codos, y su longitud de 2 codos, y sus esquinas, su superficie y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante de Hashem. Comienza hablando: esta es la mesa que está delante de Hashem. Y este es un lenguaje muy interesante, y en el Salmo 23 aparece una expresión muy parecida con relación a nosotros. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Está hablando de un banquete, está hablando de una cena. Me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente, y he aquí el cabot del Dios de Israel que venía del oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad, y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y el Kebob de Elohim vino en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Kabod, gloria, lo que se deja ver del peso, deriva del verbo kabet, ser pesado. Cuando hablamos del Kabod, estamos hablando del peso de Hashem. Kebod en constructo, pesado. Kebod Elohim, ejemplo, el Kabod es lo visible de cuán pesado es un objeto. La visión es el segundo templo, porque está hablando de la cautividad que va a regresar de Babilonia. Voz de muchas aguas, lo vimos en Apocalipsis, y las muchas aguas son multitud de personas. Así que esta gloria no es una luz, no es un destello. La gloria de Dios, Kebod Hashem, viene del oriente con una voz de muchas aguas, y se le está diciendo al pueblo que está en la cautividad que se queden tranquilos, que no se van a quedar ahí. Él ha mostrado su peso en cada uno de nosotros, y cada vez que somos aplastados estamos mostrando el poder de Hashem, porque estoy mostrando su poder. La carne mía se ha ido muriendo, y Pablo les decía: les digo por la misericordia de Dios, hermanos, que cada día muero. Y cada día que tú mueres, eres más la muestra del peso de Dios. Se está produciendo en ti todo lo necesario para que nosotros menguemos y Él crezca. La visión que vio sobre los ríos de Quebar, lo que vimos en Ezequiel capítulo 1, o sea que sí tiene que ver.
porque lo que concluimos, la visión que va desde el capítulo 1, era que el león de la tribu de Judá estaba en medio del campamento de Israel. Y eso lo explicamos en Apocalipsis, los 4 seres vivientes que tenían 4 rostros, y la rueda y los 24 sacerdotes, y Apocalipsis. Todo eso tiene que ver. Entonces aquí se está acordando el aspecto que está teniendo esta visión. Y el Cabot de Hashem vino a la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó en el Ruaj, y me llevó al atrio interior. He aquí que la casa estaba llena del Cabot de Hashem. En ese momento histórico está diciendo: yo voy a reconstruir el templo, y ustedes van a venir otra vez a mi casa como mi gloria, y así nos vamos a encontrar. Pero resulta que existe dentro del pueblo la simiente de Mashiach. Por eso dice en otra parte: y en su tiempo vendrá el Señor a su templo, en Malaquías, que es otro profeta de la cautividad. Entonces está profetizando, y es otra prueba para mostrar que Mashiach no podía volver en otra época distinta a la del segundo templo, porque en medio de esta simiente está diciendo que la gloria de Hashem vendría al templo reconstruido, el templo que había sido destruido por Nabucodonosor. Y por eso, en la literatura judía se habla del primer templo y del segundo templo, no se habla de más, de que pudiéramos hablar de un tercero entre comillas, pero no se considera un tercer templo, sino la restauración del segundo. El primer templo fue construido por Salomón, reconstruido por Nabucodonosor en el 586. Lo reconstruyen con Esdras y Nehemías, cuando se inaugura en el 515 a.C. Luego vienen los seleucidas y lo profanan, y lo reedifican y lo ponen a funcionar de nuevo. Y eso es lo que se le llama el segundo templo. Nada más hubo 2 templos. Entonces, cuando los romanos destruyen por completo ese segundo templo, no se ha vuelto a levantar otro. Por eso Mashiach está diciendo aquí y está viniendo a esta casa, la segunda que él está viendo en la visión, no una tercera. Está hablando de esta visión del segundo templo, porque está hablando de la cautividad que va a regresar de Babilonia, a esta casa la que él está viendo. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí y me dijo: Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar de la planta de mis pies, en donde yo habitaré en medio de los hijos de Israel por tiempo escondido. Y no lo harán también otra vez a la casa de Israel al nombre de mi santidad, ni ellos ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos, porque poniendo ellos su umbral junto a mi umbral y su contrafuerte junto a mi contrafuerte, mediando solo una pared entre mí y ellos, contaminaban mi santo nombre con sus abominaciones que hicieron, por tanto los consumí con mi nariz. Ahora arrojarán lejos de mí sus fornicaciones y los cuerpos muertos de sus reyes, y habitaré en medio de ellos por Leolam. Está diciendo que el pueblo va a volver otra vez aquí, pero así como volverá el pueblo a esta casa escatológicamente cuando el pueblo en realidad llegue a reconciliarse con Hashem en Yom HaKippurim. Solo cuando sea el último Yom HaKippurim el pueblo no volverá a ser tamé. Esto es una declaración. Él le muestra al templo, le muestra al pueblo regresando y luego le hace una declaración. Leolam, tiempo escondido que solo Dios conoce en su sola potestad. Raíz Alam, esconderse. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Tú, hijo de hombre, muestra a la casa de Israel y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. La visión que ha visto es un templo más grande que el que ellos vieron con Salomón, y por eso él dice: uno más grande que el templo está aquí. Está apelando a la profecía de Ezequiel. Él es el tercer templo. Destruyan este templo que es más grande. Es una persona entre comillas versus un edificio.
Esta única persona dice que es más grande que ese edificio, que es donde se refleja el peso, la presencia de Hashem, y sin embargo él mismo dice: destruyan este templo y yo lo voy a levantar en 3 días. Está hablando la visión de esta casa, no del segundo templo. La profecía se refiere a que él habitará en medio de ellos. No ha sucedido aún que Hashem esté presencialmente en medio de su pueblo. Betoj, en medio de, físico, lugar. Bekereb, adentro, en el intestino. Ahora está dentro, pero falta que esté Betoj, que esté presencialmente en medio de nosotros. Por eso su primera venida aquí, o su morada dentro de nosotros, no es el cumplimiento de esto que está diciendo acá. Y si se avergonzaren de todo lo que han hecho, hazles entender el diseño de la casa, su disposición, sus salidas y sus entradas, y todas sus formas, y todas sus descripciones, y todas sus configuraciones, y todas sus leyes, y descríbelo delante de sus ojos, para que guarden toda su forma y todas sus reglas, y las pongan por obra. Y me dijo: Hijo de hombre, así ha dicho Hashem el Señor. Estas son las ordenanzas del altar el día en que sea hecho, para ofrecer holocausto sobre él y para esparcir sobre él sangre. A los sacerdotes levitas que son simiente de Sadoc, que se están acercando a mí, dice Hashem el Señor, para ministrar ante mí, darás un becerro de la vacada para expiación, y tomarás de su sangre y pondrás en los 4 cuernos del altar y en las 4 esquinas del descanso, y en el borde alrededor, así lo limpiarás y lo harás Kippur. Sadik, el que hace justicia. Sadoc es el nombre del sacerdote, que es de la época de la cautividad, no desechando esto, porque tiene un valor histórico, pero como estamos hablando de una connotación escatológica, entonces no lean Sadoc, sino lean Saduc, el lleno de justicia. Cambia la connotación porque ya lo estás quitando o adaptando necesariamente a un aspecto histórico, sino que lo estás transportando, engranando con el aspecto espiritual. Dile a los hijos del que es lleno de justicia, el Saduc. Podemos hacer ese Keri, como se llama la literatura judía, porque resulta que a continuación, en el 44, y me llevó hacia la puerta del norte, por delante de la casa, y miré, y he aquí el cabot de Hashem. Había llenado la casa de Hashem, y me postré sobre mi rostro. Y me dijo Hashem: Hijo de hombre, pon atención, y mira con tus ojos, y oye con tus oídos todo lo que yo hablo contigo sobre todas las ordenanzas de la casa de Hashem. Y todas sus Torot, leyes, y pon atención a las entradas de la casa y a todas las salidas del santuario, y dirás a los rebeldes, a la casa de Israel: así ha dicho Hashem el Señor, basta ya de todas vuestras abominaciones, oh casa de Israel, de traer extraños, Benei Nejar, incircuncisos de corazón e incircuncisos de carne, para estar en mi santuario y para profanar mi casa, de ofrecer mi pan, la grosura y la sangre, y de invalidar mi pacto con todas vuestras abominaciones. Benei Nejar puede vivir al lado tuyo, pero no le interesa nada del Dios de Israel. Ese tipo de persona, por mucha cercanía que tenga contigo, viviendo o laboral, no van a comer Pesaj. Y aquí les está diciendo: basta de ustedes de traer Benei Nejar, incircunciso de corazón e incircunciso de carne. Lo uno lleva a lo otro. Les está diciendo ahora que ustedes vayan a regresar de Babilonia. Cuídense muy bien de venir aquí con un corazón incircunciso. Se debe de suplicar: circuncidará tu Dios tu corazón. Está hablando de un extremo celo para nosotros, porque hoy sabemos que la circuncisión del corazón solo la hace Dios. Aquí le está dando una orden al pueblo. Dile a este pueblo: basta de traer incircunciso de corazón y de carne a mi casa, si hoy sabemos que la circuncisión del corazón la hace Dios. Eso quiere decir entonces que nosotros no podemos estar trayendo incrédulos que no hayan sido circuncidados por Dios a tener una relación con nosotros,
o en medio de nuestra casa. Todas las fiestas deben estar compuestas por creyentes. Pues no habéis guardado lo establecido acerca de mis cosas santas, sino que habéis puesto extraños como guardas de las ordenanzas en mi santuario. Así ha dicho Hashem el Señor, hijo de extraño, Ben Nejar, incircunciso de corazón e incircunciso de carne. No entrará en mi santuario ningún hijo de extraños, estará en medio de los hijos de Israel, y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevaron su iniquidad. La simiente de Sadoc, caso 43:19. Son distintos a los levitas que está hablando aquí. Está hablando en sentido análogo de cómo fueron los levitas allá en el desierto, los que se apartaron de toda maldad y sirvieron a Dios como pueblo prototipo. Y sin embargo, aquí está hablando en el capítulo 44 de los otros levitas tradicionales que pecaron con todo Israel y se apartaron en el desierto. Estos son los levitas hijos de Aarón. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se alejó de mí, yéndose tras sus ídolos, llevarán su iniquidad, y servirán en mi santuario como porteros a las puertas de la casa, y sirvientes en la casa. Ellos matarán el holocausto y la víctima para el pueblo, y estarán ante él para servirle. Les pondré pues guardas encargados de la custodia de la casa, para todo el servicio de ella, y para todo lo que en ella haya de hacerse. Mas los sacerdotes levitas, hijos de Saduc, el lleno de justicia, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí, y delante de mí estarán para ofrecerme la grosura y la sangre, dice Hashem el Señor. Son dos tipos de Leví, los que se apartaron en el desierto y terminaron pecando, y están los hijos de Saduc, Zera Saduc, los que se apartaron de esas abominaciones. Pedro dice, mas vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable, y se desenglosa la parte histórica, y tiene una proyección sumamente espiritual. Porque está hablando de estos Zera Sadoc, no se van a torcer, no se van a pervertir los unos con los otros, y estos son los que se van a acercar a servir al Señor. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo que es tajor y lo que es tamé. En los casos de pleito, ellos estarán para juzgar, conforme a mis juicios juzgarán, y mis leyes y mis decretos guardarán en todas mis fiestas solemnes, y santificarán mis Shabbatot. Hoy somos Benei Saduc, hijos del lleno de justicia,